Bienvenida, Faina, a Curioso. Para mí es un placer, muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de compartir este ratito contigo. Gracias, porque sé que esa agenda está a tope. Bueno, Y antes de meternos en materia, a mí me interesa siempre cuando viene un invitado navegar por esa travesía, esa infancia, los inicios, también los estudios, los trabajos que has tenido hasta llegar al puesto que tienes hoy en día, a ser quien eres hoy. Si nos puedes contar, ¿eres de las Palmas de Gran Canaria? sí, canariona. Canariona. Me falta saber dónde naciste, dónde pasaste tu infancia. Si nos puedes contar. Pues bueno, aunque parezca mentira, yo soy de la antigua usanza porque nací en casa de mis padres. En aquella época todavía teníamos comadrona en la familia. Ajá. Y nací justamente en casa de mis padres, en lo más profundo de la isleta. O sea que soy isletera. Y por eso llevo los carnavales en vena. Y bueno, nací ahí en un seno familiar súper feliz, pero sinceramente, la verdad que no puedo decir, porque la familia de mi padre era muy grande, eran 10 hermanos, con lo cual pues tuve 9 tíos. Sí. Y por parte de padre y después por parte de madre, pues de la otra parte de la isla, del centro, de Santa Brígida, o sea que hay una mezcla bastante importante. Y ahí fue donde nací, en la isleta. Yo no nací en un hospital, nací en casa de mis padres. Casita como antiguo. Como antiguamente, sí, Qué que casi mi madre no lo cuenta, la pobre, pero bueno, gracias a Dios está bien. Claro, ahí había riesgo, claro, Sí. en ese tipo de parto. Sí. Bien. Y ahí nací, en la isleta, Sí, profunda. ¿Y estuviste hasta qué edad más o menos? Hasta los 6 añitos. Ya después me vine a la zona más pija de la ciudad, a Mesa y López. Vale. Mis padres ya ahí vivían de alquiler y entonces pues nos fuimos a Mesa y López, que ahí compraron su primera vivienda y ahí estuve viviendo, ahí viví pues toda mi infancia, Arteme. Los recuerdos los tienes ahí en Mesa y López, ¿no? En Mesa y López. Claro. Pero sin olvidar la isleta. Ajá. Porque como éramos una familia muy grande, de pequeñita pues las fiestas del Carmen, nos íbamos a hacer las alfombras para que después por la mañana pasara a la Virgen a las 5 de la mañana, levantarme a las 4 para ir a ver a la Virgen a las 5, o sea, todos esos recuerdos los tengo de la infancia también. Y por supuesto, Arteme, toda la zona de la CICE, toda la zona de finales de Mesa y López, que ahora ya no es final porque ahora sigue hacia arriba, pero bueno, en aquella época cuando yo empecé a vivir ahí, toda esa zona era arena. O sea, no había edificación, todo se edificó. Claro. Nosotros fuimos de los primeros que fuimos a vivir ahí a Mesa y López. Ajá. Y claro, pues tengo esa infancia de ver construir el colegio, el instituto. Yo estaba en Las Monjas, yo estudié en Las Monjas de Arteme. Y claro, el Pilar, las fiestas del Pilar, o sea, toda esa zona me la conozco. Y de irme en chola y la toalla a la playa, pegarte el bañito y volver a casa. Qué guay. Lo de esa zona, lo bueno es eso. Sí, como mi pareja, mi chica de ahí también, de esa zona. Pues eso sí, todos esos recuerdos, pero tengo muchos recuerdos tanto de la zona de Arteme como de la zona de la isleta, porque lo viví también, mi abuela vivió ahí toda la vida, entonces pues tengo esos recuerdos también. ¿Y en esa infancia qué hacías? ¿Cómo era Faina de pequeña? ¿Ya era...? Bueno, Faina de pequeña tuvo sus pequeñas circunstancias a resolver, porque me gusta más decirlo así que decir problemas, porque el problema ya viene asumido una serie de connotaciones emocionales. Prácticamente pues con 6 añitos, cuando ya empecé en lo que fue en el cole, me diagnosticaron dislexia, que en aquella época diagnosticarte con dislexia, tengo que decir a día de hoy que me tengo que sentir privilegiada, porque no era fácil, no es como hoy que hay más pedagogía, hay más psicólogos o pedagogos dentro de los propios colegios, antiguamente no. Pero gracias a una profesora que detectó que algo estaba sucediendo en mí, eso fue lo que tuve que trabajar de pequeña. Entonces, ¿qué me produjo eso? Rechazo por mis compañeras. A día de hoy se le dice bullying, en aquella época eras la extraña y la rara porque te tenían más en cuenta la parte de docencia, y eso sí que me hizo sentirme muy diferente al resto. Me vi muchos recreos apartada de mis compañeras, pero a día de hoy tengo que agradecer que gracias a vivir esa circunstancia me hizo desarrollar una habilidad y es la constancia y la perseverancia. Porque como todo me costaba el doble que al resto, pues tenía que poner los codos encima de la mesa. Entonces yo, por ejemplo, siempre en aquella época me comparaba mucho con mi hermano, que mi hermano era de los que se sentaba, leía un trocito y solo sabía, y yo tenía que hincar bien los codos para que las cosas se me quedaran bien y poder sacar un 5, y él con un pizquito ya tenía un 8 o un 9, ¿no? Entonces con eso sí que me acuerdo de lo viví, pero lo agradezco a día de hoy, y sobre todo también agradezco el apoyo de mis padres, porque ellos me apoyaron desde el minuto cero pues, para poder ir en aquella época, pagar. Íbamos 2 veces en semana pues para trabajar toda esa parte de dislexia, y eso también me ha hecho
amar la lectura de alguna manera también. Claro, te refugiabas ahí un poquito, ¿no? Porque te exigían. Claro. Tienes que leer, porque ahí entre más leas, más fácil va a ser después que la dislexia se vaya corrigiendo. Todavía confundo a veces izquierda y derecha, ¿vale? Pero... Pero lo positivo es eso, que sacaste esa perseverancia. Lo había escuchado por ahí, que te había proporcionado esa constancia que tienes hoy en día y que te sentías orgullosa incluso de esa etapa, ¿eh? Sí, fue dura. Yeah. Pero a la misma vez eso me hizo darme cuenta, eso sí, cuando ya tenía una cierta edad, ¿vale? Es cuando eres consciente después, cuando miras para atrás, el decir, oye, ¿qué he sacado de esto? Entonces fue cuando empiezas a autoanalizarte a ti mismo y te das cuenta que al final esas habilidades que muchas veces te dice, bueno, ¿se nace con habilidad o se hace? De las dos. Hay veces que nacemos con ciertas habilidades, pero hay otras que las tenemos que desarrollar a medida que la vida nos va poniendo en tesitura de tener que abordar ciertas circunstancias. Yeah. Después en la etapa adolescente, ¿cómo lo llevaste? En la etapa adolescente, ahí siempre he sido un poco rebelde, ¿vale? Yo siempre he sido un poco rebelde, yo lo reconozco. Porque yo, cuando estaba terminando mi etapa escolar, había una monja que me decía que tenía que estudiar delineación, ¿vale? Porque se me daba bien el dibujo técnico. Y yo decía que yo no me veo haciendo un dibujo técnico, o sea, no me veía yo en ese momento de mi vida haciendo eso. Yo quería estudiar administración y comercio, contabilidad, estadística, todas estas cosas. Lo tenías claro, ahí lo tenías claro. Sí, yo no sé si porque también lo viví con mi padre, que mi padre siempre toda la vida trabajó en ese sector, pero bueno, yo me decliné o sea, yo fui rebelde, yo no quise estudiar ni en aquella época ni BUP ni COU. Digo, yo voy a ir a la FP íbamos los raros, los extraños, los que éramos malos estudiantes. Pero yo saqué mis 5 años de técnico especialista en administración y comercio. Me costó, lógicamente, porque lo de siempre, o sea, a mí me costaba más que al resto. Pero nunca nunca tiré la toalla. Qué mérito, ¿eh? ¿Sabes? Y ahí saqué los 5 años. Es una carrera, porque al final si te pones a mirar un grado hoy son 4 años. Sí, claro. Y en aquella época el especialista eran 5 años. Con los 2 primeros años tenías el auxiliar y con los 3 siguientes tenías el especialista. Entonces ahí tuve la gran suerte de que se impartía técnico especialista en administración de comercio y delineación, las dos cosas, justo el Instituto de Mesa y López. Con lo cual, yo vivía en el edificio de los taxistas. Vale. Con lo cual, yo me levantaba a las 8 menos cuarto, a las 8 menos 5 y ya estaba en la puerta del instituto. Y al recreo me iba a desayunar a mi casa. O sea que... ¿En serio? Mi madre siempre cuando sonaba la campana me iba calentando la leche para llegar y volví otra vez al instituto. Sí. Qué fuerte. Sí. Tuve la gran suerte de tenerlos todos. Otra, ¿eh? Total. O sea, para mí fue como, vamos, una suerte tremenda. Después, ¿trabajas justo de eso? ¿O cómo son tus primeros empleos hasta llegar a...? A ver, trabajé en B, por decirlo de alguna manera, al principio lo típico para coger prácticas y tal, en una empresa de ratización, que ahí me soltaron para llevar toda la parte administrativa, pero a mí la verdad que sí, ¿vale? Pero el contacto con las personas siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Ahí anotabas tú... Sí, algo. Y ya después, lo típico, pues empiezo con mi pareja y ya tenemos visión de formar familia, de crear un hogar. Y entonces ahí fue cuando ya tenía que buscar un trabajo pues mejor remunerado y no en vez. Entonces ahí empecé a trabajar en Continente. Wow. O sea, que hace ya muchísimos años de eso. Y ahí fueron mis primeras experiencias de cara al público. Vale. Pero el propósito ya se iba generando dentro, ¿no? Ya iba... Sí, bueno. Ahí estuve poco tiempo porque prácticamente fueron 2 meses. Sí. Y ya después de ahí, claro, lo típico fue cuando empezó el Centro Comercial Las Arenas. Claro. Y ahí ya, pues lo típico, los cafés, los desayunos, con la gente que estábamos trabajando en el Centro Comercial, pues empecé a hacer muchas amistades y ahí después conocí a gente que trabajaba en otros locales dentro de lo que es el Centro Comercial y en 6 meses empecé a sustituir en una empresa multinacional dedicada al mundo textil. Vale. Y ahí me pegué después 12 años trabajando. 12. Eso fue mi mayor tiempo en un espacio como ese fue una empresa multinacional. Y por cuenta ajena también, ¿no? Así. Primero fue por ahí, o sea, ahí me pegué 12 años, donde empecé sustituyendo vacaciones, la chica de refuerzo en Navidad, hasta que me quedé en plantilla, y después llegué a ser encargada del establecimiento y pasándome por los diferentes centros comerciales. O sea, ahí empecé en Las Arenas, fui a Triana, Mesa y López, al campo, vecindario.
Me recorrí todas las tiendas que iban abriendo de esta multinacional, que ya no existe. Vale. Se perdió por el camino. Bueno, como muchas que están cayendo. Por... Sí, y ya después me metí en la empresa familiar. Mi padre, a los 50 años justamente, lo despiden de una multinacional también. Sí. Y entonces creó su propia empresa. Y entonces ahí estuve durante casi 8 añitos. Pero sí que es verdad que al final empiezas a valorar qué es más importante para mí, la relación con mi padre o el trabajo en sí. Entonces al final fue cuando ya yo empecé con el mundo del desarrollo personal. Empecé a formarme, empecé a hacer cursos, empecé a tal. Entonces ahí fue cuando ya después llegó un momento dado que tomé la decisión de que prefería tener una buena relación con mi padre. Vale. Y tampoco del mundo en el que él se movía no era algo que a mí me llamase nada la atención. ¿De qué era el sector? Pues el sector del muelle, todo lo que tenga que ver con contenedores. Vale. No sé, la empresa se dedica, realmente todavía está ahí mi hermano con ella. Vale. Se dedica a todo el transporte de contenedores. Vale, o sea, entonces en ese momento más o menos cuando el gusanillo de hacer otras cosas y de terminarte lo de que haces hoy en día, ahí es cuando aparece. Sí, porque hasta incluso por medio del camino me metí en un multinivel también. Ah, también. Porque tuve ya esa cosilla de emprender, de, buscar alternativas. Ajá. Y ahí fue cuando ya de lleno en ese multinivel entró en mi vida Tony Robbins. No. Y entonces ahí fue cuando yo dije, esto es lo que... O sea, yo lo adoro a ese hombre porque tiene un don especial. De por sí, estos días he estado viendo una serie que él ha puesto de manera privada y él tiene un don especial. Y yo digo que este hombre cuando no esté, no sé qué va a pasar porque es una barbaridad lo que él hace, ¿no? Y entonces fue cuando dije, Dios, yo creo que con mi propia historia y con lo que he podido vivir, que he estado en varios sectores dentro del mundo empresarial, de ser una simple sustituta en una multinacional a ser una responsable de tienda, liderando con un grupo de personas, más después meterme en el mundo de la empresa familiar y toda esa trayectoria es lo que me ha hecho después hacer el combo en el que me encuentro hoy, ¿no? Claro. Muy bien. Eres formadora también del Instituto de Coaching, ¿no? Estuve siendo formadora. ¿Estuviste? Ya no estás. Ya no estoy directamente, no, pero es verdad que en la época del COVID, como todo eso fue grabado, ¿vale? No sé si todavía tendrán las clases que yo impartí en su momento, pero siempre intento colaborar de alguna manera con ellos. Vamos a ir metiéndonos en materia. Eres la creadora del método de liderar el metro cuadrado, ¿no? Nuestro metro cuadrado, que es un poco nuestro espacio vital. Exacto. Por así decirlo. Yo descubrí que lo había hecho cuando te conocí, cuando te vi en redes sociales. Dije, esto que está diciendo esta chica es lo que me pasó a mí hace 10 años, que ya contaré más adelante. Y un poco lo que quiero saber es si todos podemos ser líderes de nuestro metro cuadrado y líderes en general. Y qué pautas puedes dar a gente que esté en esa situación un poco de que no se encuentra a sí mismo, no se reconoce, como me pasó a mí hace 10 años, y quiere dar ese cambio. Empieza por donde tú quieras. Mira, esto me recuerda siempre a la pregunta del líder nace o se hace. Ajá, no, que todos siempre entramos con esa pregunta un poco disruptiva, si le queremos llamar de esa forma. Pero al final el liderazgo está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hay personas que a lo mejor se les nota más que a otros. Vale. Pero simplemente ves a veces jugando a niños en el parque y ya tú sabes cuál de ellos es como el que lleva la voz cantante, porque a lo mejor lleva innato ese liderazgo. Pero todos al final tenemos un líder dentro. Lo que pasa es que muchos queremos descubrir y otros no quieren descubrirlo. Por eso liderar el metro cuadrado muchas veces nos ocurre cuando nos pasa algo. Hay una circunstancia en tu vida que al final tienes que empezar a mirar para adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra cabecita es muy porculera. Entonces, ¿qué hace constantemente? Fastidiarnos, limitarnos, ponernos obstáculos. Entonces, por eso liderar nuestro metro cuadrado, uno de los factores principales consiste en que tú tienes que dominar a tu mente. Por eso es tan importante la mentalidad. Entonces, si a mí me dices, el líder, todos somos líderes. Yo siempre hasta incluso pongo de comparativa, las mujeres han sido líderes siempre en el hogar. Sí, es verdad. Porque han sido administradoras, han sido cuidadoras, o sea, se han sabido desenvolver en ese entorno. Y para mí esos son líderes también. O sea, el líder no es aquel que siempre destaca. Para mí el líder es aquel que sabe sacar lo mejor de los demás. Y eso lo son nuestras madres. Pues sí. Vale, entonces el liderazgo está como muy supeditado
a que tiene que ser esa persona con corbata, chaqueta o tacones. Ya. Yo considero que el líder es hasta un taxista, porque a lo mejor un taxista tienes una conversación con él que te inspira ese día. Ujú. O sea, que hay mucho tipo de liderazgo. Entonces, está encasillado el liderazgo a que todo tiene que ser con tacones o con una chaqueta. Y más de una apariencia que Claro. una actitud a lo mejor, ¿no? Claro. Claro. Entonces, hay veces que el líder está en los sitios que menos te esperas. Sí. Lo que pasa es que hay que ponerse la gafa de observador Ujú. y escuchar mucho Ya. lo que te dice mucha gente por ahí. Ya. Y son líderes que están en tu día a día, que Ujú. simplemente están ahí, pero que no los vemos como líderes, pero son líderes. Sí, tienes razón, claro. Entonces, para ser el líder de un metro cuadrado simplemente es mirarte hacia adentro y empezar desde un autoamor, que nos podemos tener cada uno, Ujú. no con el látigo, ¿vale? Ya. Y empezar a entender y comprender qué habilidades ya tú posees. Claro. Pero claro, ahí salta la liebre por aquí y te dice, venga, o sea, ¿Dónde vas? Claro. Pero no, simplemente es valórate. Ujú. Valorarnos a nosotros mismos, que se nos da bien hacer todo, a todos los seres humanos se nos da algo bien. ¿Por qué no reconocernos? Mm. Está mal visto. Sí, es verdad. Entonces, por eso siempre pongo el ejemplo de a mí la de iglesia en su momento fue un obstáculo, Ujú. pero me hizo darme cuenta de que a lo largo de mi vida me ha hecho ser una persona perseverante y constante y no me lo tengo que valorar. Si eso Claro, lo he podido desarrollar gracias a ella. claro. Entonces, y otra cosa también que me ha hecho desarrollar la iglesia es la escucha. El escuchar más que hablar. Ahora, por ejemplo, me toca hablar más a mí, pero me gusta mucho escuchar. Y no nos damos cuenta que no prestamos atención cuando estamos escuchando. Y hoy en día menos, hoy en día nadie te escucha, ¿eh? No, Pero vamos, no hay paciencia. no, porque Es que ya es tu brutal. cerebro está, sin la otra persona terminar, está pensando en lo que vas a responder. Exacto. Entonces, con lo cual ya la escucha activa la perdiste. Sí, eso sí lo noto yo, ¿eh? En mucha gente. Mm. Eso sí lo noto. Entonces, el coaching, una de las principales herramientas que tienes que trabajar como habilidad, un coach, es escuchar. Porque la persona te tiene que sentir escuchada, Ujú. mirarte a los ojos, entenderte y comprenderte a veces simplemente con un movimiento, no es necesario más. Porque no te ha pasado que tú has ido, tienes un problema o una circunstancia, vas a un amigo, tú se lo cuentas a tu amigo y viniste con el sobrepeso que fuiste y ya no vuelves. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque te has sentido escuchado. Claro. Y en la sociedad de hoy, la sociedad necesita ser escuchada. Y no estamos escuchando. Pero nada, es que es brutal. No. Brutal. Cada uno está yendo a lo suyo, o sea, estamos como nos hemos puesto como dos muros aquí y vamos a lo nuestro. Sí, es verdad. O sea, yo soy de las que abogo porque tenemos que escuchar más, tenemos que dejar atrás los móviles y todo lo que nos distrae de las personas, Ujú. porque las personas hoy están, pero mañana no. Sí, pero mucha gente no es consciente, ¿eh? Hasta que no le pasa un hecho grave, un hecho puntual, no son conscientes. No, de eso. pero por eso abogo, porque liderar tu metro cuadrado, yo trabajo los 360 grados y hay muchos factores que hay que trabajar dentro de ese liderar A ver, nuestro metro explícanos un cuadrado. poco. Pues mira, uno de ellos es las relaciones. Sí. Cómo tú trabajas tus propias relaciones personales con tu pareja o también con tu entorno, de amistad, de familia, ¿no? El Ujú. cómo tú abonas, ¿no? Mi padre siempre decía que para tener una buena relación hay que abonarlo como las plantas, Sí, es ¿no? verdad, es verdad. Eso por un lado. Después, por otro lado, trabajamos la parte del autoconocimiento. O sea, me tengo que parar a pensar Ujú. cómo actúo, qué tipo de persona soy, qué habilidades tengo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades también. Porque de ahí parte de que las pueda trabajar para convertirlas en fortalezas, ¿no? Claro. También trabajamos la parte espiritual. O sea, la parte espiritual no me lo llevo al terreno religioso, sino espiritual contigo mismo. O sea, dedicarte un espacio de tiempo para reflexionar contigo mismo. Nos hemos acostumbrado tanto a estar acompañados que no nos permitimos ni estar solos. Y también hay que estar solos, porque también tenemos que tener ese diálogo con nosotros mismos, pero en un espacio que a ti te haga sentirte bien, ¿no? Claro. También me meto mucho con la parte dentro de ese 360 grados, la parte de qué me llevo a mi boca, qué estoy comiendo, cómo me alimento. ¿Por qué? Porque en función de mi estado emocional voy a comer una cosa u otra. Claro. Si yo estoy en un momento de pico de estrés, probablemente no te dé por comerte una verdura. Te da por comerte papas fritas o de tomarte una Coca-Cola o tomarte
cosas que sabemos que no debemos de tomar. Y eso lo que hace es todavía retroalimentar más el estrés. Ujú. Y después también otra parte súper importante es por la parte financiera. O sea, las finanzas cómo están. Que ellos también, ¿sabes? Que evalúen realmente, oye, ¿por dónde se me está yendo el dinero? ¿Cómo puedo hacer para que el flujo de caja sea diferente? O sea, no es que me meta, no soy financiera, pero sí que por lo menos que seamos conscientes de que podemos a lo mejor tener otro tipo de hábitos que nos ayuden a Vale. fortalecer mejor la parte de economía también. Ya. Y si después ya me meto con emprendedores o emprendedores, pues ahí sí ya tocamos ciertos factores más dedicados al emprendimiento. Vale, eso sí los quiero tocar después, que es un poco el negocio jaula, el que te secuestra, que he visto por ahí. Eso lo tratamos después. Sí. Quería antes de saltar, hablabas del estrés y de que comemos cosas que no debemos. Creo que hablas empíricamente, ¿no? Que te leí en algún lado que tuviste una época en que las cosas iban bien, pero como que te habían descuidado físicamente. Exacto. ¿Te pasó algo así, verdad? Sí, porque cuando justo salí de la multinacional, eso Sí. de estar a los 12 años, los últimos 2-3 años de ese estrés absoluto que viví en esa multinacional, que encima tenía a mi hija pequeñita, con lo cual era un hándicap añadido. Madre mía. Claro, entonces eso me hizo descuidarme. Vale. Descuidarme es que a mí nada más que me faltaba llevarme a mi hija y a mi pareja a donde yo estaba trabajando, porque yo pasaba 12 y 14 horas, prácticamente el tiempo que el establecimiento estaba abierto, estaba yo trabajando. Entonces, ¿eso qué hizo? Descuidarme, simplemente. Yo pasé de pesar un peso a tener 23 kilos más. Wow. Y el estrés, lógicamente, inflama. Claro. Entonces, cuando a mí ya llegué al acuerdo de que íbamos a dejar de trabajar en esa empresa, que al final tuve que hacerlo por despido improcedente, lógicamente, porque hubo ahí unos rifirrafes entre ellos y nosotros, entre ellos y yo. Vale. Fue la mejor decisión que pude tomar, porque gracias a eso yo pude ocuparme de mi metro cuadrado. Entonces, por eso yo le digo al metro cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando fui consciente de que o ponía el foco en mí o yo no le iba a ofrecer lo mejor al entorno en el que yo me desenvolvía, como puede ser mi pareja, mi hija, mi entorno. Y entonces empecé a tomar decisiones. Estuve trabajando con una persona coach que me trabajó toda la parte de mentalidad. Estuve con una nutricionista donde estuvimos trabajando toda la parte de alimentación y ya después me metí en el mundo del deporte. Vale. Entonces, gracias a ese cambio fue cuando yo empecé a ser consciente de cómo tenía que cambiar mi mentalidad, mis pensamientos, para no sucumbir al chocolate, al paquete de papa, a todo lo que yo estaba acostumbrada por el estrés que llevaba encima. Mucha gente se siente identificada con eso, ¿eh? Porque lo sé. Entonces, claro, hay que hacer yo sé que cuesta, lo sé porque lo he vivido. Yeah. Entonces, ¿yo qué hice? Y eso lo recomiendo siempre, hasta incluso te lo dejo aquí como una herramienta que a mí me ayudó y que lo comparto en sesiones y lo comparto cuando hago conferencias o cuando hago charlas, es que yo tenía que condicionar a mi cerebro a que todo lo que viera me impulsara hacia lo que quería conseguir. Vale, entonces como le llaman visualización, yo no lo hacía a través de visualización, eso lo suelen hacer muchos los deportistas, visualizarte ya con el trofeo en la mano o con la medalla puesta, ¿no? Muchos. Vale, pues yo lo que hacía era en mi casa, mi mente la condicionaba. ¿Con qué? Con fotos como yo me veía horrorosa, que bueno, el que entre en mis redes sociales verá cómo era yo antes y cómo soy ahora. Y claro, yo siempre me comparo con el muñeco de Michelin, porque yo pensaba que estaba como un flotador, inflamadísima. Pero claro, era inflamadísima, ya no solamente por la alimentación, sino por el estrés que yo tenía en mi cuerpo. Que es verdad, inflama, ¿eh? Porque Inflama. yo pasé también por eso. Vale, pues, ¿qué hice? Me puse todas las fotos por sitios, frases, todo, que yo cada vez que pasaba iba a la cocina, veía la foto mía allí, entonces dije, no, yo así no me quiero ver. Entonces, eso es condicionar tu pensamiento hacia el objetivo que tú quieres conseguir. Por eso la gente no consigue los objetivos, porque no te preparas mentalmente para ello. Claro. No haces un autoanálisis de realmente estoy preparada para llevar a cabo este objetivo. Claro. Entonces, tienes que estar preparada mentalmente y sobre todo considero que si estás acompañada, mejor. Porque nosotros los coaches estamos ahí para darle la patadita en el trasero y para que nosotros vamos redirigiéndote para que la persona pueda conseguir la meta y el objetivo. Claro, el impulso, ¿no? Claro, pero tiene que haber ese clip mental de asocio placer o dolor a lo que voy a conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro lo que quiere es placer inmediato. Entonces, por eso sucumbimos al chocolate, por eso sucumbimos a todo lo que no debemos comer. Claro.
me siento tan identificado porque yo pesaba 25 kilos más también de los que pesaba ahora, en una época en la que, es lo que te decía al principio, yo tengo 42 años, empecé a emprender con 28 y bueno, ahí me arruiné, o sea, toqué fondo y hasta que un día decidí liderar mi metro cuadrado, pero no lo sabía, le puse nombre como te dije antes cuando te conocí a ti. Y fue un día que me miré al espejo, tenía el pelo así enorme, la barba llegaba por aquí por el suelo, con 25 kilos más, imagínate. Y me miré y me pasó con lo que tú estás hablando de la foto. Me vine al espejo, no me reconocí y dije, esto no puede ser. Me rapé al cero y ahí empecé. Pero sin saberlo, sin saber que lo estaba haciendo, ¿no? Claro. Por eso cuando te conocí a ti... Pues te pasó prácticamente lo mismo que me pasó a mí, porque yo recuerdo que el punto de inflexión fue verme en una tienda que tenía bueno, yo lo cuento, lo he contado en mis redes sociales. Tenía un acontecimiento familiar y fui a buscar el típico vestido, ¿vale? Vale. Y cuando empecé a probarme las cosas y vi que nada me servía y me miraba en el espejo y yo, digo, y mi hija pequeñita al lado, fue ese punto de mirarte y decir, ¿y este es el ejemplo que le estoy dando yo a mí? Entonces eso fue como, bueno, te lo digo, es que me emociona porque fue el punto de decir, se acabó, mi vida tiene que cambiar. Sí. Mi vida tiene que cambiar. Entonces ahí fue cuando ya dije, no. Y entonces ya fue cuando empecé ya de fondo a estudiar coaching, cuando ya me metí de lleno, cuando yo dije, bueno, si he sido capaz de hacer esto, yo puedo ser capaz de ayudar a otras personas a que también lo consigan. O sea, no hace falta tocar fondo, ¿vale? Para No. liderar el metro cuadrado. Pero es verdad que cuando tocas fondo, yo que bajé al sótano, no toqué fondo, yo bajé al último piso de abajo, ¿no? Y me vi y dije, no, esto no puede ser. Entonces, es verdad que ese punto de inflexión, bueno, de hecho, empecé a hacer deporte ahí, y eso hace ya 11 años casi, y no he parado nunca a hacer deporte. Y no he dejado de emprender, y me había equivocado emprendiendo, o sea, y he vuelto a emprender. Sí, pero porque ese emprendimiento que tú en su momento fracasó, aprendiste y de unas fortalezas, unas habilidades que probablemente igual no estás siendo consciente que las tienes y por eso tu negocio ahora funciona de otra manera. Porque es que a veces se necesitan esos que no son fracasos, son aprendizajes. Sí, mira, sí, me gusta. Los americanos no dicen fracaso, es verdad. dicen aprendizaje. Eso es verdad. ¿Por qué tenemos que ser, sabes? Sí. El fracaso, ¿qué es fracaso? ¿Qué es éxito? Sí, tienes razón. Porque son dos palabras que cada uno le puede dar un significado totalmente distinto. Entonces, por eso hay que trabajar la mente. Claro. No verlo como un fracaso, sino verlo como una oportunidad de crecimiento. Y empezar a analizar, oye, me pasó esto, ¿vale? ¿Ok? Pero, ¿qué aprendí? ¿Qué fortalezas o qué nuevas habilidades pude trabajar que antes no tenía? Y empezar a fortalecer esas. Porque desde ahí es donde empezamos a liderar el metro cuadrado. Claro. Pues mira, lo hice sin saber, te lo digo, desde que te vi, dije, esta mujer la necesito aquí en el podcast. Yo encantada, porque mira, fíjate por dónde tenemos un hilo de unión. Claro, es que es eso, hay que decirle a la gente que no hace falta tocar fondo, si pueden evitarlo mejor. No, a ver, yo toco el fondo en el sentido de porque yo estaba en un estado de estrés, por eso comprendo tanto lo que hace el estrés. Claro. Porque lo viví en primera persona. De por sí yo subiendo precisamente a Juan Carlos I, que la cuesta esa enorme con el coche, claro. Subiendo precisamente de haber tenido una conversación nada agradable con la persona responsable de mi empresa, que sabía que esto iba a detonarse en un despido, el aire la primera vez en mi vida que yo sentí lo que es ansiedad, ¿vale? Tuve que avisar a mi pareja para decirle, por favor, ven porque no sé ni cómo he aparcado el coche. No, o sea, yo perdí la noción del momento. O sea, fueron 5 o 10 minutos en los que yo no sabía qué había hecho. En piloto automático ibas y ya está. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que no. O sea, fueron varios factores, ¿no? Que mi cuerpo fue dándome señales. Y una cosa que quiero, por favor, decir, que tu cuerpo te da señales, que las escuches, porque muchas veces no las escuchas. Eso es importante, sí. Y un simple dolor de cabeza puede ser por algo, una simple contractura puede ser por otra cosa. O sea, seamos conscientes de que nuestro cuerpo nos da señales. Cuando algo nos sienta mal, hay que empezar a mirar para adentro y empezar a escuchar porque nos va dando señales, pero como estamos en piloto automático no les hacemos caso. Entonces, ese es otro punto en el que cuando ya me da ese ataque de ansiedad, me voy a urgencias y tal, y ya me querían meter pastillas, yo dije, no, pastillas no. Yo tengo que buscar la manera de salir de aquí. Entonces son decisiones que vas tomando. Pero eso ¿qué valor le tienes que dar tú? Positivo. Porque el negativo está claro que esta va a querer que siempre se lo des negativo. Que tienes un aprendizaje detrás.
en el que yo ahora saboreo más la vida, le doy más importancia a ciertas cosas que antes a lo mejor no le daba. Entonces, es ahí donde está el liderar el metro cuadrado. Ajá. Todo eso hace que crees el libro, ¿no? Sí. Que generes el libro. Liderar el ¿Qué metro crees cuadrado. el libro? Sí. Pues necesitabas contar todo eso. Va muy bien el libro, por lo que tengo entendido. Sí, súper. ¿Y qué más podemos encontrar en él? Pues mira, la mayoría de las personas que lo han leído Sí. me dicen que es súper práctico, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho, mira, hay factores que me ha gustado siempre diferenciarme. Hay personas que sí pueden pagar un coach, Yeah. pero hay personas que no. Entonces, ¿cómo puedes ayudar tú para que esas personas puedan por lo menos tener un poco más de luz en su vida? Entonces, por eso el libro. Entonces, el libro es un libro en el que hablo de mi propia experiencia, pero a la misma vez también es un libro en el que no me gusta decir la palabra obligar, pero sí te recomiendo que te pares, que te sientes, que cojas una libreta aparte, que hagas los ejercicios, que reflexiones, que te valores. Entonces, ese viaje que hacemos en conjunto, mucha gente me dice, ¿qué pasa que estás sentada? Sobre todo gente que ya me conoce hace más tiempo, ¿no? Claro. Parece que te tengo sentada al lado porque me estás ayudando. O sea, porque el libro lo que quería era eso, que tuvieses herramientas para empezar a por lo menos caminar un poquito, aunque después necesitas ayuda, pero por lo menos que empieces a tener esos primeros pasos. Es que hay mucha gente que se siente identificada con lo que estamos diciendo, ¿no? Seguro, lo sé, me consta, ¿eh? Es que no nos damos cuenta, porque vivimos en el piloto automático. Sí. O sea, y cuando paramos es como, voy a parar si voy a perder el tiempo. Pero es que hay que parar, porque hay que reflexionar y empezar a cuestionar. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Te estás sintiendo cómodo en los espacios en los que desarrollas tu parte profesional y tu parte personal? Porque es que no nos lo preguntamos y son preguntas, parece que siempre el punto de inflexión tiene que ser a partir de los 40. Es como ese punto de, es que no sé, cuando cumplimos 40 algo pasa, ¿no? Es la crisis de los 40 que no... Pero no, yo tengo mi hija tiene ya una cierta edad y yo siempre he abogado porque ella tiene que tomar sus propias decisiones y que se tiene que equivocar y a veces como padres sabemos que se va a equivocar, pero tenemos que dejarlos que se equivoquen porque ahí está también su aprendizaje, ¿no? Entonces esa sobreprotección tampoco es bueno. Pero yo considero que mi hija tiene muchas más herramientas emocionales de las que pude yo tener en su momento. Yo abogo porque esto debe de darse en colegios, institutos, como una asignatura más. Pues sí. Quitamos otras chorras que no voy a nombrar y deberíamos meter... De por sí yo estuve con el Instituto Canario Coaching haciendo en los institutos y colegios de Ginamar, estuvimos impartiendo inteligencia emocional en las aulas de los colegios y los institutos. Y los chiquillos, ya los que están en la adolescencia, pues se ponen en la caperuza y no te dejan entrar en su mundo. Pero los pequeños era maravilloso trabajar con ellos y cómo entendían ellos los estados emocionales, cómo, ¿sabes? A través del juego, a través de dinámicas, trabajamos con ellos toda esa parte. Bueno. Entonces, eso es fundamental y más como estamos viendo cómo va evolucionando la sociedad. Yo para mí estamos en una pequeña involución. Sí. Como seres humanos. La verdad que sí. Estamos muy en lo individual y poco en lo colectivo. Entonces, si queremos llegar a los 100 años, ese es mi objetivo, llegar a los 100, pero llegar bien. Una parte fundamental de la longevidad es las relaciones. Te tienes que relacionar, tienes que sentirte que estás vivo, tienes que tener un propósito, tienes que hacer actividad física, tienes que cuidar tu alimentación si quieres llegar bien a los 100 años. Sí, claro. Entonces, qué importante es el relacionarte con los demás. Entonces, empieza a plantearte si tu vida es la que tú querías o no, dónde puedes empezar a hacer pequeños... No sé, con esto no quiero abogar ahora que todo el mundo se separe, sino llegar a un acuerdo, ¿no? Y decir, oye, vamos a hacer otras cosas que a lo mejor nos alimenten más. Quiero saltar un poco los negocios, que también tú te encargas. Y, por ejemplo, he visto, amigos sobre todo, a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? A mí lo que digan los demás, sinceramente, es que me da igual. Aparte, muy bien. Aparte ya me dieron caña a su día y creo que ahí me hice fuerte. Pero hay mucha gente que no se lanza a emprender por el juicio de los demás. ¿Qué les puedes decir en ese aspecto? Hombre, que si vas a seguir haciéndole caso a lo que te dicen o a lo que tu intuición o tu parte interna te está diciendo. O sea, yo también lo tuve en su momento, o sea, de pasar toda mi trayectoria profesional
y lanzarme. Encima yo tuve, o sea, yo llevaba trabajando con sesiones en plan, venga, tengo una sesión, ni cobraba por las primeras sesiones que yo hacía, hasta que ya después del COVID dije, se acabó. Y yo fue a acabar el COVID y darme de alta como autónoma. O sea, Sí, o sea, todo el mundo me dice, pero tú estás loca, que estamos saliendo del código, pero es que la gente necesita ayuda. O sea, yo tengo ya que lanzarme, yo no puedo estar esperando a que esto, si no lo hago, no puedo tener oportunidad. Mira, lo mejor que has hecho es... Claro, entonces en estos últimos 5 años, después del COVID, es lo que yo he hecho de, venga, va, que ya lo hacía anteriormente sin cobrar, pero fue lo que me hizo romper y entonces mucha gente me decía, pero tú estás loca ahora, tal. Pero si empiezas a escuchar todo lo que te dicen, entonces al final no estás haciendo lo que tu corazón, lo que tu intuición, lo que internamente tú realmente quieres hacer. Y normalmente, probablemente sea un éxito si lo haces desde esa parte tuya. Sí, es que mucha gente como que te intenta boicotear. Muchas veces son sus limitaciones, ¿no? Las que proyectan en uno, ¿no? ¿Sabes? No solamente son sus limitaciones, sino también es porque en el fondo son personas que te quieren y no te quieren ver sufrir. Entonces esa es protección. Vale, sobreprotección que hablábamos antes, claro. Claro. Entonces, ¿cómo lo te protege? Porque no quiere que fracases. Claro. ¿No? Y que después te tenga que pasar la mano para decirte, ves, te lo dije, pobrecito de mí, ¿no? Entonces, no. Entonces lo que hacen es sobreproteger. Claro, pero no porque no quieran, sino porque no quieren que en el fondo fracases. Claro. Yo, por ejemplo, que mis padres los quiero mucho, pero es verdad que hasta que no salí del nido familiar, que lo hice muy pronto, me fui con 22 años, porque notaba que tenía que hacer cosas, si me hubiese quedado allí, por ejemplo, por otro ejemplo, no habría tenido ni ganas de conducir, claro, no habría emprendido nunca. Claro. O sea, yo, por ejemplo, hablo de mí, en mi caso. Claro, claro. No, sí, pero que normalmente cuando son, sobre todo, hablamos de primer grado, por ejemplo, de consanguinidad con nosotros, por la protección, simplemente. Es por eso, ¿no? Sí, porque no quieren que lo pases mal. Claro, claro. ¿Me entiendes? Como si tú ves que tu hijo vas corriendo y se va a estampar contra la esquina, ¿tú qué vas a hacer? Intentar cogerlo para que no, pues lo mismo. Claro. Para ponerte un ejemplo llanamente. Claro. Autónomos que nos estén viendo y algún empresario, porque te he visto que lo publicas también y me gusta mucho esa parte. Yo soy emprendedor. Es verdad que yo tengo más libertad, yo vivo tranquilo, ¿no? Pero hay autónomos que están como esclavizados en sus negocios, o empresarios, o empresarias, y veo que también tocas ese tema, y puedes dar algunas pautas quizás a gente que se sienta secuestrada en su emprendimiento, que hay muchos. A ver, tengo que partir de la base de que en ese momento yo me sentía al principio de mi emprendimiento también así. Sí, yo creo que claro, todos, ¿no? Nos ha pasado. Y aparte somos pulpos. Claro. Porque hacemos de todo. Entonces, para mí es súper importante el equilibrio que tú tienes que tener entre la vida personal y la vida profesional. Sobre todo, hablo más quizás en esta parte de las mujeres emprendedoras y empresarias, porque todavía hemos ido evolucionando, pero llevamos más la carga familiar, indiscutiblemente. Entonces, muchas mujeres emprenden precisamente para poder tener las dos partes equilibradas, pero que no nos damos cuenta que la parte personal muchas veces absorbe la parte de la empresa. ¿Por qué? Porque el niño se te pone malo, porque yo qué sé, porque hay una actividad en el colegio que quieres ir, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, si no hay una buena gestión del tiempo y no hay un estado emocional adecuado para poder sobrellevar esos momentos, pues es súper importante. El estado emocional, tu mentalidad, cómo gestionas el tiempo, cómo tienes estructurada tu agenda. Yo en mi agenda tengo parte personal y parte profesional unida. Y hay veces que me dicen, no, es que la personal... No, perdona, tú eres la misma persona. ¿Y por qué lo tienes que tener separado? Entonces al final te vas a volver loca. No, ponle colores diferentes. Yo, por ejemplo, el verde para mí es mi espacio. Y el amarillo, como mi color corporativo, es el curro. Vaya, ¿no? Pero lo tengo en mi calendario, lo tengo así por colores. Entonces, eso me da mi claridad. Y qué importante es que tú le dediques tiempo a tu emprendimiento, pero también te tienes que dedicar tiempo a ti y a tu familia. Y a ti también. Porque es que nosotros, las mujeres sobre todo, nos ponemos en el último lugar. Yeah. Pero como tú estés, es lo que estás expandiendo fuera. Entonces es importante el deporte, es importante la alimentación, es importante tener tu espacio, tener claro los objetivos, que me pasa un montón de veces que no tienen claro los objetivos. Claro que si tienes objetivo claro, ¿cómo yo emprendí, pero no sé, no sabes, y entonces tú tienes que tener claro qué quieres conseguir este año.
cuando acabe este año, ¿qué quieres? A ver, ya no hablo de facturación, sino a lo mejor es clientes. ¿Cuántos clientes quieres tener? ¿Qué posibilidades quieres que esos clientes, qué te abre, qué campo te abre para tú saber hacia dónde tienes que después redigir tu plan de acción? O sea, pero no, muchas es como que emprenden sin tener aparte esto es un fallo que ha habido siempre también en la parte educativa, porque yo estudié técnico especialista de administración de comercio, a mí nunca me enseñaron a emprender. Y estoy estudiando una rama administrativa. Eso sí es un error. Y por ejemplo, mi hija está estudiando ADE y ella no tiene ni idea de lo que es emprender. O sea, perdón, para emprender necesitamos saber. Entonces, por eso para mí es muy importante que, vale, tú tienes un emprendimiento, me imagino que habrás validado esa idea como para por lo menos tener unos fundamentos donde fundar y que se asimiente bien tu emprendimiento, pero después hay que tener un objetivo. Pero para tener ese objetivo, después hay que trabajarse uno. ¿Estás preparado para llevar a cabo ese objetivo? ¿Estás en los pajaritos en la cabeza o son objetivos realmente realistas? Claro, y después si te pasa un hecho externo, que también quería hablar de eso, que creo que también nos puedes decir algo de eso. Creo que tuviste, ¿no? Una época, creo que leí, en tu cumpleaños puede ser, no quiero tocar mucha fibra, pero no sé si tuviste un hecho externo, una pérdida familiar. Sí, una pérdida familiar. Que descuidaste el trabajo. Sí. O sea, si te pasa eso emprendiendo, tienes que estar preparado, por ejemplo. Claro, es que una de las cosas cuando trabajo con los emprendedores es que tienes que tener un fondo siempre. Claro. Pasó en el COVID. Mucha gente se fue a Vicky porque no había un fondo económico detrás que apoyase. Entonces yo soy de las que siempre, en función de lo que tú vas generando de facturación, hay que guardar. Porque si un mes te pones malo, los autónomos hasta que no llevamos 2 meses de baja no nos pagan un duro. Entonces estuve hace un mes, 2 semanas sin poder hacer nada por una pequeña historia personal de enfermedad y a mí no me pagaron nada y tuve que anular todas mi agenda. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues tienes que tener una estabilidad, el que tú puedas digas, bueno, pues si puedo, ¿cuánto tiempo? O sea, lo ideal, que tú puedas estar 2 años sin facturar y que tú puedas pagar tu autónomo. Claro, un colchón suficiente para eso, ¿no? Para tú tener tranquilidad, lógicamente. Claro. Entonces, no, si vives con la lengua afuera, entonces ahí no vas a poder hacer nada. Entonces, esa es una de las estructuras súper importantes dentro del emprendimiento. ¿Y qué pasa? Que no se tiene en cuenta. Y también te tienes que sentar y evaluar qué gastos son los que yo tengo en mi emprendimiento, cuáles son mis ingresos, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no. Entonces, todos nos ponemos objetivos, sí, está guay ponernos un objetivo. Todo eso yo no lo hacía cuando 28 años, pues me estampé, claro. Entonces, un objetivo tienes que tenerlo, pero con unos cimientos sólidos, porque si no, al final no. Te estampas, claro. No. Claro. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que te encuentras en emprendedores, así, aparte del que estamos hablando? Que no tienen estructura. No tienen estructura, ¿no? No tienen estructura y no tienen mentalidad. Hay que tener una mentalidad empresarial. Por eso para mí, cuando me dicen, no, los autónomos, los emprendedores, que no somos emprendedores, que somos empresarios, que para ser empresario necesitas tener 10 trabajadores. No, señores. Somos empresarios y tenemos que tener esa mentalidad de empresario, porque un empresario tiene una mentalidad grande. A lo grande, claro. Pero un emprendedor es como un emprendedor. Sí, como que tengo para comer y me conformo, ¿no? O sea, empresario, te tienes que mover en un contexto donde haya esa abundancia, que tú puedas también ser parte del queso, como digo yo. Claro, conectar con gente, como decíamos antes, conectar con gente y tienes que ser muy selectivo de con quién voy a estar y con quién no voy a estar. No me refiero a que tengas que discriminar a nadie, sino si te estás moviendo en un networking, también sabes con qué tipo de personas vas a estar, si en el fondo puedes crear sinergias o no. O sea, porque yo al principio me veía en todos lados y al final dice, estoy perdiendo el tiempo porque no estoy haciendo nada productivo. Claro. Entonces yo ahora estoy en mucho menos networking. ¿Por qué? Porque me interesa otro tipo de sectores. Claro, ya vas seleccionando. Claro. Entonces, al principio es como que queremos abarcarlo todo. Y hay que ser conscientes de que tienes que poner límites de hasta dónde puedes llegar tú y hasta dónde no. Interesante. No nos queda mucho. Quiero que vengas más veces, te lo dije antes fuera de cámara. Pues nada, porque quiero que vengas muchas más veces porque hay muchos más temas y quiero que se convierta casi en habitual. Todavía nos queda un par de cositas. Fuiste nominada a los premios Isla.
Yes. En el 2024, ¿no? Sí, fue una sorpresa, ¿Sí? porque no me lo esperaba. O sea, yo no sabía ni que esos premios existían. Y me hizo mucha ilusión, sobre todo porque fue la primera vez que Ujú. se premiaban a los emprendedores. Ajá. No que me guste mucho la palabra, pero bueno, ahí está. Y fue una experiencia súper Sí, que bonita, porque bueno, a mí me tuve que ir a Tenerife Claro. a la gala, conocí mucha gente, estar en un ambiente totalmente diferente, ¿no? Pero vamos, o sea, yo al principio era, pero ¿y por qué yo? Sí, yo no, pero bueno, es por el tema de que como Motivos haces de peso, ¿eh? contenido, vas haciendo contenido, Claro. lo vas viendo y tal, pues la gente pues a veces la gente te valora más de lo que tú realmente haces en el fondo, ¿no? Porque al final yo lo hago desde ese momento de ayuda al otro. Entonces no lo veo como algo de ostentación o de... No, simplemente la comparto porque es algo que a lo mejor puede hacerle el clic a otra persona, simplemente, ¿no? Ujú. Entonces es como poner en valor pues ese tiempo que uno le dedica, ¿no? A hacer un vídeo, a editar, a publicar, a Claro. toda esa parte, ¿no? Pero fue una experiencia súper bonita y encima más bonita todavía porque encima fui finalista, o sea, me quedé dentro de las 3 más votadas. Claro. No gané, pero para mí como Pero si hubiese ganado. caerá. Súper contenta y en mi escritorio de trabajo tengo siempre el premio, Sí. como recordándome Qué bueno. que eso fue parte de la trayectoria. Qué bueno. Antes de terminar, siempre todos los invitados que pasan por aquí firman esta camiseta que algún día haremos algo con ella, ¿vale? Bien. Pero antes de eso, quiero saber, mira tú qué curiosidad más tonta. Bueno, a ver qué me vas a decir. Si te sigues levantando a las 5 de la mañana, que eres de las No. que... ¿No? Rotundamente no. ¿Ya no? Y te explico por qué. Tiene un porqué, un para qué, ¿no? Yo creo que todos tenemos que entender cuáles son nuestros ciclos circadianos. Vale. Y eso ahora estoy profundizando mucho en ello porque estoy en una etapa de mi vida en que ya estoy entrando en menopausia. Claro. Y entonces es súper importante comprender qué le pasa a nuestro cuerpo. Entonces eso está bien como moda. Yo la probé, estuve abogando por eso de las 5 de la mañana. Yo lo hago, ¿eh? ¿Vale? Pero al final terminaba el día, a las 7 de la tarde me estaba cayendo. Claro. Entonces yo reconozco que soy más de mañana que de noche. Yo ya a una cierta hora, yo sé que no soy persona, yo ya necesito irme a dormir. Ujú. Y hay personas que necesitan la noche para ser más efectivos. Entonces, ¿por qué tenemos que encasillar? Primero hay que pasar por el autoconocimiento y realmente empezar a entender cuándo eres más productivo, por la mañana o por la tarde. Interesante. Vale, entonces si tú eres más productivo por la mañana, vale, levántate a las 5 de la mañana. Pero si tú eres más productivo por la tarde, ¿qué haces levantándote a las 5 de la mañana? Pues la verdad es que yo soy más productivo de tarde, entonces no sé qué hago madrugando tanto. Porque probablemente estás perdiendo parte de la productividad por levantarte más temprano. Lo importante es dormir entre 7 y 8 horas. Ujú. Claro. Para descansar, para que nuestro organismo, esto lo habla mucho Marian Rojas, ¿no? Te dice, el cortisol llega al pico más alto cuando estás levantándote, es cuando el pico de cortisol está más elevado y el cortisol va bajando para dar paso a que entre la melatonina. Claro. Entonces, si para ti eres más productivo por la tarde, tú estás de alguna manera rompiendo tu ciclo. Ujú. Yo lo siento, pero me encanta Steve Covey. Le voy a dar una vuelta entonces. Pero primero escúchate tú, empieza a observarte. Por eso yo siempre hay una herramienta que comparto tanto en el libro como lo comparto en todas las charlas. En todas las charlas es el observador constantemente activo. Tú tienes que estar constantemente observándote en qué momento eres más productivo, en qué momento eres más productivo, qué circunstancias te ha sucedido, qué te ha hecho estar en un estado emocional y por qué, para qué, analízalo. ¿Para qué? Porque eso se trata de ir corrigiendo todo eso para que seas el mejor líder en tu metro cuadrado. Claro. Pero si es verdad que yo me gusta la mañana, pero a lo mejor ya ahora me levanto a las 6:30 o algo así, ¿vale? Porque es verdad que intento ir a entrenar siempre a primera hora, ahora entrenar al aire libre me encanta. O sea, sí, eso sí, yo al aire libre. He cambiado el chip a mí los gimnasios, yo me estaba dando cuenta que me estaban agobiando y entonces digo, no, te he buscado otra alternativa y ahora he encontrado aquí Juan Pablo II, maravilloso. Maravilla. Yo siempre voy a las canteras o cositas así, sí, al aire libre. Y entonces ahora lo hago al aire libre y hasta incluso como estoy trabajando mucho esta parte de los ciclos circadianos, el cómo sin querer nuestros teléfonos móviles nos afecta la pantalla azul a esa melatonina y le estamos dando señales a nuestro cerebro de que todavía no es de noche, entonces todo eso genera mayor estrés, mayor cortisol, por eso la gente no duerme. Claro. Estamos en las pantallas hasta las 11, 12 de la noche y eso también interfiere en el sueño, entonces yo lo que hago es que a partir de una cierta hora quito el teléfono móvil. Sí. En mi casa he puesto luz roja
que mi marido dice, pero ¿y esto? Yo luz quiero roja? hacerlo, sí, quiero hacerlo. Entonces estoy en eso. Mi teléfono también, a partir de una cierta hora, luz Sí, roja. lo desconectas totalmente, ¿no? O sea, pongo luz roja primero Sí. y a partir de las 10 ya yo intento... ¿Y si hay que subir un reel ahí o algo del trabajo? No. Pues para mañana. Eso que pasa a mí, que digo, ay, me olvidé de subir el reel y voy... Para eso están las programaciones, para Claro, programar, claro. para intentar hacerlo durante el día y no hacerlo por la noche. Hay veces que me veo, Claro. a ver, te lo digo, pero hay veces que por circunstancias del trabajo, ya no por un reel, pero sí por una formación que tengo que impartir. Ah, Y a lo mejor lo típico, estás en un momento zen y te aparece una idea y la quieres meter en la formación, entonces pues sí me tengo que sentar. Claro. Aunque intento proteger también metiéndole filtro rojo al ordenador. Vale, entonces he intentado, o sea, estoy cuidando esa parte porque estoy en este momento de mi vida también, en el que es muy importante lo que como y es muy importante mi entorno y es muy importante el ejercicio físico para la etapa en la que estoy viviendo ahora. Eso sí, el entorno sí lo cuido yo bastante, sobre todo a raíz de esa etapa que te dije hace 10 años. Sí que selecciono mucho las personas que son dignas de mi tiempo, por así decirlo. Claro. Eso sí lo hago mucho. Sí, pero cuando eso es una parte, pero también el entorno es el entorno Sí, tuyo, el entorno tu en donde entorno donde tú vives. Claro. Vale, hay ciertos disruptores endocrinos que nos afectan y eso genera cortisol. Entonces, ¿por qué estamos inflamados? Porque no estamos cuidando el entorno. O sea, no, se recomienda que veas el amanecer, se recomienda que veas el atardecer, porque ahí es cuando le das la orden a tu cerebro para que tal, que no comas cuando ya te noche, sino que intentes comer antes que se vaya el sol. O sea, hay una serie de hábitos que teníamos antiguamente que hemos perdido. Que se han perdido, qué pena. Sí, que lo hacían en verdad nuestros abuelos. Y sí. Entonces, en eso estoy también trabajando bastante porque quiero comprobar si en el fondo da resultados, ¿no? Primero pruebo en mí. Claro. Y después si me da resultados, pues entonces ya lo comunico. También ya para terminar casi, veo que das pautas, lo que hablabas, el tema de la premenopausia y menopausia, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que no saben ni qué hacer o... ¿no? Sí, de por sí hicimos unas jornadas hace nada, el 7 de marzo hicimos de febrero. ¿Y qué tal? ¿Bien? Súper bien, sí. Súper bien. Unas jornadas que no fueron unas jornadas para debatir sobre menopausia, fueron unas jornadas para llevarte herramientas que puedas poner en práctica, porque es lo que necesitamos al final. Y que veamos que no nos pasa solo a nosotras, sino que son a todas en general, ¿no? Entonces es más fácil también esa trayectoria, ese camino que tienes que llevar, pues que sepas que no estás sola en el camino, ¿no? Porque yo, como soy rebelde, eso de que vayas al médico y te empieza a decir el médico que te tienes que aguantar porque es lo que te toca, pues yo lo siento, pero no. Yo porque tengo que transitar mal este espacio de mi vida, si es que al final voy a estar más tiempo en ella que sin ella. Entonces al final dices, pues quiero vivirla bien. Entonces de ahí esta investigación de los ciclos circadianos, el tema, por ejemplo, de la alimentación, todo lo que tenga que ver con disruptores endocrinos, o sea, el propio desodorante que nos ponemos, las cremas que nos ponemos, o sea, todo eso influye en nuestras hormonas. Wow. Entonces ahí estoy estudiando con un especialista español que no vive aquí, vive en Miami, pero para mí es un crack en esto y entonces pues estoy precisamente atenta a todo lo que hace, a todo lo que dice, porque lo pruebo para ver si realmente es cierto o no. Y sobre todo algo también muy importante que estoy poniendo en prueba y que me estoy dando cuenta que me está dando más energía de la que me quita es el ayuno intermitente. ¿Sí? Sí, o sea, yo intento estar 12, 14 horas sin ingesta alimentaria. Sobre todo en esta época, ¿por qué? Porque influye también en la inflamación de nosotras las mujeres. Yo lo suelo hacer y es verdad que a mí por lo menos me va bien. Sí. Tienes que empezar poco a poco, progresivamente. Claro. Vale, y lo ideal es que tú cierres tu ventana alimenticia lo más pronto posible, a las 6, 7, 8 de la tarde, y que no vuelvas a comer hasta las 8, 9, si cerraste a las 7, pues a las 7 de la mañana. Claro. Si cerraste a las 6, pues a las 7 de la mañana, aunque esta persona que te digo recomienda que sea cuando ya el sol empiece a salir. O sea, tu primera ingesta debería de ser cuando el sol comienza a despegar. Claro, como que el cuerpo ya sabe que estamos de día. Y cuando es la última es cuando ya el sol se está yendo, se acaba de marchar. Entonces en verano podemos comer un poquito más tarde, pero en invierno se recomienda, pues claro, el sol se va antes, pues irnos antes. Entonces esos son mis pruebas, ¿vale? Yo lo estoy haciendo y de momento me va funcionando bien. Entonces yo siento que al final es un poco, no es lo que diga yo, es que tú tienes que experimentar, ver qué te funciona a ti y si te funciona, pues sigue con ello. Y lo que no te funciona lo desecha.
Porque muchas veces pues, cogemos la moda de, no, es que ahora se lleva, se usa. No, pruébalo. Si te funciona bien, si no, pues vuelta a otra cosa. Sí, sí, es verdad. Porque es como que nos empecinamos en que tiene que funcionar, en que no, a lo mejor no. Sí, cada uno es un mundo y tienes que... Cada ser humano tiene que, por eso liderar el metro cuadrado no es que sea una ecuación válida para todo el mundo. Ahí está, vale. Vale, liderar tu metro cuadrado es que, por eso es el autoconocimiento, el pilar fundamental. ¿Para qué? Para yo poder ajustarme a mis circunstancias, a mi interior, a mi vida y a todo mi entorno, porque a lo mejor yo tengo una circunstancia exterior, yo que soy un familiar que está enfermo, eso me afecta. Claro. Entonces, tengo que aprender también a liderar el metro cuadrado ahí. Claro. Entonces, por eso no es una ecuación cerrada, como si fuera una... ¿Me entiendes? Claro, hay que adaptarlo matemática. a cada uno. Claro. La menopausia y la premenopausia, ¿tanto se nota? ¿Tanto nota una mujer ese cambio? Mira, yo pensaba que no. Lo típico, empiezas a escuchar todo, que sudores, Lo típico, tu marido te dice, calores. vaya que está en menopausia. Sí, ¿sabes? Esas cosas así que digo, no, yo era de las que me negaba. Tenía ese momento de negación de, ¿pero por qué? O sea, bueno, todavía sigo un poco negada en el sentido de me niego a que me digan cómo tengo que vivirla. O sea, y que me tengo que aguantar. Eso no, para eso no entro, lo siento. ¿No? Más tú que eres rebelde. ¿Tú? No. Entonces, aparte, cuando nos juntamos mis compañeras a trabajar y hacer esta jornada, una de las cosas que abogamos era, ¿pero por qué tengo que vivirlo como me obligan a vivirlo? Yeah. Por eso le pusimos como subtítulo el expediente X que nadie te cuenta. Sí, lo vi. Vale, porque es verdad, parece un expediente X. Bueno, ahora que están empezando a desclasificar todo, a ver si desclasifican también algo sobre la menopausia, ¿no? Entonces, me refiero a eso. Entonces, yo tengo que decir que a día de hoy, según mi última analítica, ya estoy en menopausia directa, llena, y he empezado a sentir calor. O sea, ¿sí? De buenas a primeras estoy sentada en el sillón, me empieza un calor que, ¿tú sabes lo que es tener el abanico al lado como lo hacen las señoras mayores? O sea, el sofoco, ¿no? El sofoco ese es horrible. Qué complicado. Entonces, pero bueno, estoy buscando alternativas naturales. Vale, porque hay alternativas naturales sin necesidad de tomarte una pastilla. O como mi analítica se vio que me subió el colesterol, que siempre he tenido el colesterol alto, pero el bueno también lo tengo alto y los triglicéridos los tengo muy bajos. Entonces mi doctora, que fue la que me dijo, en 6 meses te vuelvo a hacer la analítica por si hay que tomarte una pastilla. No quiero pastilla. Tengo que buscar alternativas que no me... Claro, naturales, algo natural. Claro, que no te encasillen en que ahora una pastilla para toda la vida. Pues no, porque yo no quiero estar hasta los 100 años con una pastilla para el colesterol. Claro. Entonces, ¿de quién depende? De mí. ¿Quiero liderar metro cuadrado en este momento de mi vida? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? Porque eso es liderar el metro cuadrado también. Claro. Eso te iba a decir. Entonces, pues empieza a escuchar, leer, informarte, estar cuando algo me ocupa, empiezo a leer y empiezo a informarme para ver qué me resuena a mí. Y empiezo a probar. Claro. Entonces, según me vaya, voy y digo, pues esto sí, pues esto no me funcionó fuera. Mira, otra cosa. A mí el ejercicio de fuerza. Claro. Lo tengo clarísimo. O sea, a mí el ejercicio de fuerza es lo que me ha cambiado también todo. Sí, ¿verdad? Yo he bajado 7 kilos desde que empecé otra vez con el tema del entrenador personal y de estar todos los días haciendo ejercicio. No, porque yo lo podía haber hecho en mi casa y lo hacía en mi casa, pero yo lo hacía a mi manera. Claro, no tenías una tablita, Pero la persona está ahí diciéndote, tienes mal la pesa, tienes que inclinarte más, tienes que no sé qué. Y encima, ¿qué quieres que te diga? Al aire libre. A mí eso es algo que es como que meditas, ¿verdad? A mí me pasa eso, que meditas. Y encima, si voy así como por la mañana, que ya está empezando a amanecer, esos primeros rayos de sol. Esa vitamina D. Claro, porque encima tenemos déficit de vitamina D, el ser humano en general, sobre todo en Europa. Claro. Entonces, nos están diciendo que el sol es malo. Y antiguamente, ¿por qué no era malo el sol? Bueno, ahí lo dejo. No quiero seguir siendo muy rebelde. Para terminar, ¿el libro dónde lo podemos adquirir? Pues mira, el libro, lo pueden acceder cogerlo de varias maneras. Vale. O a través mía, directamente por Instagram, que pueden acceder a mi WhatsApp y pedírmelo por ahí. Ponemos el enlace ahí debajo, ahora en la descripción. Vale. También lo tienen en el Centro Comercial Las Ramblas, en la librería que está en el mismo centro comercial. Vale. Y también en la librería Gapea. Que próximamente, el mes que viene, estaré firmando libros en la Feria del Libro de Telde. Sí. Telde? Pues ahí estaré yo. Ahí. Pues ahí estaré, si Dios quiere. Sí, porque hay que llevar un par de ejemplares que me voy a regalar. Vale. Pues estaré ahí, que a través de la librería Gapea, porque el año pasado iba a estar,
pero como hubo mal tiempo, no sé si recuerdas que hubo como viento, no Sí, sé, y claro. se anularon pues a mí me tocó ese día de anulación. Ah, Entonces vale. me lo reagendaron para estar este año. Ah, qué Y bueno. ahí estaré. Muy bien. Sí. Pues nos queda firmar la camisetita. Va, venga, va. A ver Qué por ahí. ilusión me hace eso. Y con todo. Madre bienvenido. mía. Ha dicho por donde tú puedas.